Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Son 6:30 y hoy es 2 de diciembre ya 2 de diciembre del 2024. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Espero que sea un gran inicio, muy buen inicio de semana de este último mes del año. A ver qué nos depara este 2024 y bueno, más bien qué nos deparará el próximo año 2025. Ya este año está por terminar. Bienvenidos todos los que se van conectando: Alejandra, Pam Hernández, Juan Ramírez, Lupita. Bienvenidos todos, bienvenidos todas las personas que están aquí, como siempre, nuestros amigos, nuestros queridos compañeros, que son parte de esta comunidad, todos ustedes que son parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias. Bienvenidos: Genaro Vázquez, Carlos Sanz. Qué bueno que están llegando, que están incorporándose, gracias. Ahí los invito a darnos like, a darle tap a la pantalla para que cosechemos likes, bastantes likes. Ojalá nos apoyen por ese lado y también con los regalos. La meta de regalos es bastante tranquila, no está muy difícil. Ojalá me apoyen por ese lado. José Aguilar, saludos. Bruja, saludos. Rosaura Florence, saludos a Cagro, saludos a todos los que se están uniendo y muy buenas tardes, feliz inicio, como les digo, de semana. Es un placer estar con ustedes, tenerlos aquí visitándonos. Rosaura Florence, Acagro, José Luis Nuño, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches. Isidro Hernández, saludos, bienvenido. Todos los que nos están acompañando en esta transmisión en vivo, no se pierdan esta transmisión en vivo, que va a estar muy buena, porque Canadá es igual a México, es distinta. ¿En qué es diferente Canadá a México? ¿O en qué es diferente México a Canadá? Sí, vamos a hablar de estas diferencias entre dos países, Canadá y México. Evidentemente hay muchas diferencias, algunas ya son muy obvias, pero parece ser que a gente de Canadá, al primer ministro y a ciertos jefes de gobierno de ese país, no les queda muy claro esas diferencias. Yo creo que ellos están pensando en otras de tipo racial. Este es uno de los temas, yo creo que es el tema principal de que vamos a hablar. Este racismo de los canadienses, bastante patético, bastante anticuado. Martín Román, saludos, bienvenido. Juan Pérez, 6085, saludos. Max Díaz, Zaragoza, Hermán, la tía Juana, bienvenidos todos. Saludos a los tres, saludos a todos ustedes, a los cuatro, saludos a todos los que están incorporándose a esta transmisión en vivo. Los seguimos dándoles la bienvenida, seguimos saludándolos. Gracias por darle like al en vivo, gracias por conectarse, por incorporarse a esta transmisión. Gerardo Duarte, Ángel Gómez, saludos, gracias. Alicia Jiménez, Charlie Gatito, bienvenidas mis queridas amigas, bienvenidas. Macario, Octavio en MN, saludos Álvaro Gerardo, User 81, Lala Rugerio, Magdalena Presé, saludos, bienvenidos a todos ustedes que se están incorporando. Álvaro Gerardo, Candelario Martí, User 8058, bienvenidos. Saludos a todos los que siguen incorporándose. Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos. Gran inicio de semana, bienvenidos. Crescencio Miranda de la Cruz, Sara Laguna, bienvenida. User 49, gracias por sus likes, mis queridos amigos. Monty, Galdina Marina, Francisco Reyes, hola, bienvenidos. Arnulfo Sánchez, bienvenido. Saludos. Juan Beltrán, User 49, hola, buenas tardes. Gerardo Duarte, buenas tardes. Mario, bienvenido. User 49, bienvenida. Gerardo Velázquez, saludos a Pilar, saludos, gracias por darle likes al en vivo. Panthers, Tevi, saludos a todos ustedes. User 4900, saludos, gracias por darle tap a la pantalla, que estamos por comenzar con el resumen, con la síntesis de lo que se va a tratar este en vivo. Celsa María, saludos, bienvenida. Ramón, User 91, saludos, bienvenido. User 49, Maga, saludos y bienvenida, qué bueno que estás incorporándote. Vita González, bienvenidos. Sergio Sepúlveda, bienvenido, gracias por todos, bienvenido, gracias por todos sus likes, por darle like y darle tap a la pantalla. Saludos, gracias. Sergio Sepúlveda, Mónica Zavala,
bienvenidos, bienvenidos, gracias, 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 qué bueno que están aquí. Bueno, pues vamos a darle porque si no, se nos va el tiempo, mi querido Tenax, justo a tiempo, ya estoy por dar la síntesis de lo que se va a tratar en vivo, bienvenido de lo que se va a tratar en vivo, bienvenido mi querido Tenax, saludos, como siempre, muy al pie del cañón con esta transmisión en vivo y con la moderación del chat. Bienvenidos, bienvenidos todos, Mauteno, bienvenidos. Bueno, vamos a ver, les decía yo, el tema principal va a ser, bueno, ¿Canadá es igual a México? ¿Es diferente a México? ¿En qué es igual, en qué es diferente? Hablando de esta guerra de declaraciones que hay del primer ministro canadiense y de algunos jefes de gobierno de estados o de territorios, o como se les llame, de Canadá contra México. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de esto, y es interesante, no se lo pierdan porque es el tema principal, y vamos a hablar de este tema. Bueno, ¿qué más vamos a hablar? Vamos a tocar el tema de la importancia de los migrantes para Estados Unidos, la importancia económica, la importancia desde diferentes puntos de vista de los migrantes para el gobierno y para Estados Unidos en sí, para ese país del norte. Es fundamental a nivel económico la presencia de los migrantes, y vamos a hablar de algunas cosas que dijo en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum, que presentó, que no se tienen mucho en cuenta. Sabemos nosotros de los millones de mexicanos que trabajan allá, que enriquecen a ese país, que ocupan fuentes de trabajo, que contribuyen a la riqueza de ese país, pero les voy a traer unos datos que presentó la presidenta que dejan muy claro la importancia y la significancia en aspectos que a lo mejor no se sabían o no se tenían mucho en cuenta, y es muy interesante saberlo, es muy interesante medirlo para que tanto nosotros, que no lo sabemos a lo mejor, pero sobre todo los Estados Unidos, sobre todo el presidente de Estados Unidos, sobre todo los norteamericanos, se den cuenta de la importancia tan fundamental de los migrantes para la economía de ese país, para el sostenimiento económico en muchas áreas. Vamos a hablar de ese tema, de la importancia de los migrantes entonces, en diferentes aspectos, como les digo. Vamos a hablar también del caso de el PT. Ya hablábamos el viernes pasado, bueno, el jueves pasado, el viernes no tuvimos transmisión. El jueves pasado por ahí no me estaba pasando un dato muy interesante, Tenax, mi querido amigo Tenax Vite, sobre el FOBAPROA, sobre la posibilidad, estábamos hablando al final de la transmisión del jueves, si se acuerdan, salió una información sobre la posibilidad de que México deje de pagar a sus acreedores, bueno, en este caso la deuda externa relacionada con el FOBAPROA. Como ustedes saben, fue un rescate bancario, y eso hizo que México se endeudara para poder pagar ese rescate. Bueno, pues vamos a hablar de ese tema porque ya encontré un poco más de información al respecto de lo que comentábamos ese día, el jueves. Cierto, es una información muy interesante. Vamos a ver las implicaciones de esto, las posibles implicaciones si esto se logra. Y bueno, vamos a hablar, ese va a ser un tema del que vamos a estar platicando el día de hoy. También vamos a hablar de otra traición que se dio, me parece que fue el viernes pasado, otra traición dentro de la Cuarta Transformación. Pues era de esperarse, ya les voy a decir de quién se trata, y bueno, al menos dime de dónde vienes y te diré cómo vas a reaccionar o qué puedo esperar de ti. Y pues eso es lo malo de tener gente incorporada al movimiento, incorporada a la Cuarta Transformación, que se cuenta con ellos, pero que tienen un pasado pues distinto, un pasado de derecha, pasado relacionado con los conservadores, con el partido de derecha de México. Y pues es muy difícil esperar que ese tipo de personas al final de cuentas no den el volteón, no den el cambio y vuelvan a regresar a sus orígenes de alguna forma, a nivel ideológico, a nivel de decisiones. Ni modo, es una traición más, y hay que asumirla como parte de los riesgos de esta democracia, de esta fuerza que tiene Morena, y del a veces tratar de querer contar con el apoyo de gente que se involucra en el movimiento, que se incorpora, pero que, pues, como les digo, no niegan la cruz de su parroquia, como dice el dicho. En fin, ese es otro tema. Y el último tema que vamos a hablar va a ser el de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum,
habló también en la mañanera del manejo de los ingresos petroleros que hizo el Partido Acción Nacional. Hubo un tiempo en el que los ingresos por venta de petróleo eran terriblemente grandes, eran altísimos, fue una recaudación impresionante de ingresos por la venta de petróleo. Y bueno, la presidenta de México dijo, bueno, ¿qué pasó con ese dinero, no? Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de lo que dijo la presidenta en relación a ese tema. Y bueno, pues gracias, mi querido Tenax, por tantos likes, tantos taps a la pantalla, y siempre te agradezco mucho a todos. Mi querida Litz Olan, gracias por unirse, gracias a todos los que se siguen incorporando. Y pues vamos a darle, amigos, que es la información de este inicio de semana, de este lunes, que es muy interesante. Bueno, pues mientras les agradezco que sigan dándole like y dándole tap a la pantalla, los vuelvo a invitar, que por ahí lo puso mi querido Tenax al principio de su incorporación. Apóyenme suscribiéndose al canal de YouTube, por favor, vayan a YouTube, allá tenemos las transmisiones en vivo estas que estamos haciendo, como la del día de hoy, allá las pueden ustedes ver completas, de días anteriores. Y pues suscríbanse al canal de YouTube para que aumentemos el número de suscriptores. Necesitamos aumentarlos, échenos la mano por ahí y se los agradezco mucho. Bueno, gracias y vamos a darle. Vamos a continuar con los temas. El tema del que vamos a hablar primero, para abrir boca, para empezar con estos temas relacionados con esta situación relacionada con el Tratado Comercial de México, Canadá, Estados Unidos, las diferencias que se han dado entre Canadá y México, con esta posición que tuvo la presidenta de México con esta carta que le mandó a Donald Trump. ¿Cuál ha sido la posición de Canadá en contraposición a la de México? Vamos a hablar de este tema porque resulta que pues Canadá dijo y ha dicho, no solo gobernadores de diferentes provincias de Canadá, sino ya también Justin Trudeau, han dicho que pues Canadá no es igual a México. Y aunque eso resulta obvio, que no es igual a México, el discurso de Canadá al decir eso es un discurso discriminador, es un discurso clasista, es un discurso racista, es un discurso para menospreciar y para hacer menos a México, o al menos eso es lo que pretenden, de que no nos pongamos en el mismo costal, en el mismo saco de la relación de México, de Estados Unidos con Canadá, porque según ellos nosotros somos, entre comillas, menos, o así. Eso es lo que tratan de insinuar con esa cuestión de que Canadá no es igual a México. Eso es lo que es parte de este discurso de los canadienses racistas, que según son buena ondita, pero pues dan una evidencia clara de que son tan racistas como los que más, como cualquiera, como los gringos del sur, como los tejanos, como cualquier racista de cualquier lugar de Estados Unidos. Los canadienses no se comportan diferente, sale su racismo a flor de piel, sale ese racismo retrógrada en ese tipo de declaraciones, ¿no? Y bueno, pues yo qué les contestaría, y también la presidenta qué les contestó. Les voy a platicar lo que contestó la presidenta de México a este tipo de aseveraciones, ¿no? Pues Canadá no, claro que no es igual a México, claro que no es igual Canadá a México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la comparación y a las críticas de, como les digo, el primer ministro de Canadá y algunos jefes de gobiernos provinciales o de ciertos lugares de Canadá, de Ontario entre ellos. La presidenta dijo, pues fíjense, no caeremos en provocaciones, no vamos a caer en provocaciones, pero lo que sí es claro, dijo ella, es que a México se le respeta. A México se le respeta, y nosotros estamos para eso, para hacer y dejar claro a los demás países del mundo que a México se le respeta. Sobre todo por nuestros socios comerciales. Lo que dijo la presidenta es, bueno, nos tienen que respetar todos los países del mundo, y pues lo que uno esperaría, dice la presidenta, es pues quienes más nos deberían de respetar son los que estamos, con los que estamos más vinculados geográficamente y comercialmente, ¿no? Pero si no, pues ella va a hacer que nos respeten, incluidos nuestros socios comerciales, como dijo ella. En fin, entonces, no somos iguales. Eso es evidente que no somos iguales. ¿Por qué no somos iguales? Vamos a ver, vamos a analizar un poco, ¿no? Además de la riqueza de nuestras culturas milenarias, que es considerablemente mayor que la de Canadá,
Nuestras culturas milenarias son tremendamente más desarrolladas que las que pueda llegar a tener Canadá, y nuestra historia cultural es muchísimo más diversa, muchísimo más rica que la que podría llegar, incluso no llegaría ni a soñar Canadá. Bueno, pero México, por esa razón, aparte de otras, les voy a decir ahorita, no puede compararse con Canadá, porque México no tiene el consumo de fentanilo que ellos tienen. Sí, eso lo dejó claro la presidenta en la mañanera, y también Marcelo Ebrard la semana pasada, donde hizo un análisis muy pormenorizado, muy detallado, de que efectivamente Canadá, no solo Estados Unidos, Canadá también tiene un serio problema de consumo de fentanilo. Tiene unos problemas graves de consumo y de adicción al fentanilo, no solo, insisto, Estados Unidos, Canadá también, algo en lo cual es totalmente diferente la experiencia de México. Como ya les dije yo el jueves de la semana pasada, cuando la presidenta de México habló con Donald Trump le preguntó, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué ustedes no? Y la presidenta le dijo, pues, y eso los debilita, eso los hace más vulnerables a este tipo de cuestiones. Aparte del, como les dije la semana pasada también, el consumismo, el individualismo, el hecho de vivir para el día de hoy nada más, tratar de sacar el mayor provecho y la mayor satisfacción de cualquier cosa, querer vivir al límite todo el tiempo, a cada momento, son muy materialistas, son culturas muy materialistas, pero bueno, eso nos hace diferentes. Eso fue lo que le contestó la presidenta de México a Donald Trump. Somos un país en donde las familias tienen mucha cercanía, mucho involucramiento con sus hijos, y eso pues nos protege, eso nos ayuda. Y también le dijo que pues la campaña, como les decía yo la vez pasada, la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde el fentanilo mata, directamente lo decía así, y estuvo plagado de esta campaña, pues también, por supuesto que también ayuda, ¿no? Tan es así que el presidente Trump quiso tomar, como les dije yo ese día, quiso tomar eso como modelo y pues le pidió consejo. Y ya le mandaron la campaña, inmediatamente se la mandó la campaña que usó el gobierno de México contra la adicción al fentanilo, para que pues, el gobierno de Estados Unidos lo use como modelo, o al menos lo va a poder usar como modelo. Entonces, en Canadá, definitivamente sí, claro, por supuesto que México y Canadá son muy diferentes, ese es otro motivo, ¿no? Y eso se los estoy explicando, porque es muy importante que lo tengan claro tanto los pueblos de Estados Unidos como el pueblo de Canadá. De hecho, Canadá, a diferencia de México, importa el fentanilo. La mayor parte del fentanilo que llega a Estados Unidos y a Canadá también, porque ahí que llega, Canadá también lo produce. Tan es así que recientemente Canadá encontró un laboratorio de fentanilo, el laboratorio de fentanilo más grande del mundo, lo encontró en territorio canadiense. Sí, lo desmantelaron y todo lo que ustedes quieran, pero el laboratorio estaba en Canadá. Que yo sepa, no se ha encontrado por parte de las autoridades mexicanas ningún laboratorio de fentanilo en México. Aquí el fentanilo, la mayoría pasa directamente, llega por China y pasa directamente a Estados Unidos. Pero en realidad la mayoría, insisto, llega directo a Estados Unidos o llega a través de Canadá a Estados Unidos. No a través de México, es menos lo que llega a través de México. En fin, aparte de eso, quiero decirles que en el caso particular de Canadá también hay diferencias en cuanto al gobierno. El gobierno de Canadá y el gobierno de México, pues sí, hay una tremenda diferencia. Por ejemplo, la llamada de Justin Trudeau a Donald Trump, pues no funcionó en lo absoluto. Gracias, mi querido Tenax, muchísimas gracias, ya empezamos con la muchas gracias. La llamada que hizo Justin Trudeau a Donald Trump, pues no le resultó en lo absoluto. Tan es así que no le funcionó que él tuvo que ir a verlo a Miami, insistió, trató de verlo para tratar de que, pues para rogarle que quitara lo de el intento de subirles los aranceles 25% a los productos de Canadá.
Esa también es una gran diferencia de lo que hizo la presidenta de México. La presidenta de México, pues, no le rogó. A diferencia de Canadá, Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, le dijo en su carta, tal cual, ustedes pueden ver la carta, ya la platicamos la vez pasada, la semana pasada, si nos metes aranceles, nosotros te los meteremos. En palabras diferentes, pero le dio a entender claramente, lo han estado comentando los medios, ya hice un TikTok sobre el tema, lo han estado comentando los medios en España, lo han estado comentando en Europa, lo han estado comentando mismo en Estados Unidos, la dureza de la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump, que básicamente le dijo, si nos metes aranceles, pues van a venir aranceles en respuesta, o sea, te vamos a subir también aranceles nosotros. Eso es totalmente diferente de lo que hizo Canadá. Canadá no amenazó con decirle, nosotros también te vamos a subir los aranceles. Canadá, como les dije, pues habló con Trump y como vio que no hubo ningún resultado, pues mejor se fue a verlo. Se fue directamente a entrevistar con él para ver si lograba convencerlo, rogarle. Además, la llamada por teléfono de la cual tuvo Trudeau con Trump, no le reportó ninguna importancia a Donald Trump. Donald Trump no habló de ella, de esa llamada por teléfono no habló de ella, no la citó, no la mencionó en su red social, para nada. En cambio sí mencionó la llamada con la presidenta de México. Y ya se las mostré la semana pasada, la respuesta de Trump fue bastante cordial, diciendo que había sido una muy buena conversación, no me acuerdo cuál fue la palabra que usó, pero fue una muy agradable conversación, una muy productiva, etcétera, como sea, ¿no? A Trudeau ni lo peló, realmente. Entonces él le fue a rogar a Miami, que eso fue lo que trató de hacer. Ya, si logra hacer algo, convencerlo de algo, pues será otra cosa, pero ya fue a ponerse a sus pies, a diferencia de la presidenta de México. También hay que decir que hay otra diferencia entre México y Canadá, y que no es poca cosa, ¿eh? El próximo año, 2025, Canadá tiene elecciones. Canadá el próximo año tendrá elecciones nacionales. Los niveles de aceptación de Justin Trudeau, ¿saben de cuántos son? El 30%. La aprobación del primer ministro de Canadá en su país es del 30%. O sea, ¿sí se dan cuenta de la diferencia? Claudia Sheinbaum rebasa el 70% de aprobación, según el Universal, el Financiero, o sea, muchos periódicos ya lo están diciendo. A 2 meses de iniciado su gobierno, los niveles de aprobación ya de Claudia superan los que tenía cuando empezó, cuando fue electa. Y la diferencia pues es abismal entre Justin Trudeau y Claudia Sheinbaum, evidentemente. Ya no digamos por su aprobación por Trump, o por su simpatía, que Trump les tenga simpatía a uno o a la otra, ¿no? La simpatía de los propios canadienses hacia su primer ministro. Así de lamentable es el caso de Justin Trudeau. Y finalmente, les digo yo, últimamente en el colmo de los colmos, de las locuras, ya vuelven las fake news, un rumor, una fake news del famoso periódico New York Times. ¿Sí se acuerdan de las fake news que ha sacado New York Times sobre el narco, etcétera? Bueno, ahora New York Times sacó una fake news en donde publicó en su periódico que los carteles mexicanos reclutan estudiantes de química para fabricar fentanilo. ¿Cómo ven? Mi querida Sonia, gracias, mi querida amiga Sonia, gracias por los regalos. ¿Cómo ven? ¿Les suena conocido que los estudiantes de química son reclutados por los cárteles para fabricar fentanilo? Eso lo dijo el New York Times. Suena conocido, ¿no? Pues la presidenta de México, cuando le preguntaron sobre el tema, dijo pues que básicamente yo creo que se plagiaron la trama de Breaking Bad. Breaking Bad, si ustedes no lo saben, es una serie muy famosa que tiene muchísimo éxito, una serie norteamericana, en donde un profesor de química, no alumnos, no estudiantes, bueno, igual y algunos estudiantes de él junto con él, pero un profesor de química, pues se vuelve narco, se vuelve fabricante básicamente de anfetaminas o en este caso de
Yo no sé, yo realmente no sé, no me llama mucho la atención la serie, pero no sé si fabrican anfetaminas, me parece que son anfetaminas, no es fentanilo, pero bueno, igual da lo mismo, ¿no? Por una cuestión química, este profesor y necesidad, etcétera, se ve involucrado en fabricar drogas químicas. Entonces, dice Gregory Cross, 90% de aprobación en la actualidad según nueva encuesta. Fíjate, pásame la encuesta, ¿no, Gregory? A ver de quién lo dijo esa encuesta, de dónde salió mi querido amigo Gregory Cross. Pásame cuál es la fuente para buscarla, a ver si la publicitamos, ¿no? Sí, es un poquito tremendo, ¿no? Quizás no sea tanta, pero bueno, vale la pena saber cuál es la encuesta, ¿no? Entonces les digo, se plagiaron la trama de una serie norteamericana que a mucha gente le gusta, pero que es fantasiosa. Bueno, al menos no sé si sea real en Estados Unidos, porque como dijo la presidenta, esta serie pues se lleva a cabo o se desarrolla supuestamente, según la serie, en Nuevo México. Y bueno, desde el 1848, Nuevo México pues no es parte de México, es parte de Estados Unidos. Nuevo México es un estado de la Unión Americana, es un estado de Estados Unidos, así que pues la serie, incluso la misma serie, pues no ocurre en México, ocurre en Nuevo México, que es parte de Estados Unidos. Cuando le preguntaron a la presidenta, ya hablando en serio sobre el tema, pues la presidenta dijo, pues en realidad, aparte de todo esto que estamos analizando y hablando del tema, pues ya hemos averiguado, hemos preguntado a las diferentes agencias del gobierno mexicano, todo el gobierno mexicano no está informado de esto, o sea, no hay información en lo absoluto de que exista este tipo de incorporación o no sé, de estudiantes de química mexicanos para fabricar drogas químicas para los cárteles de la droga. O sea, no hay ningún tipo de información relacionada con eso, en lo absoluto. Es otra fake news, en este caso la nueva fake news, que dio a conocer, en este caso, el periódico New York Times. En fin, bueno, este es el tema relacionado con estos dimes y diretes entre México y Canadá, que la verdad dejan muy mal parado a Canadá, porque ya para terminar este tema quiero decirles que, y ya lo he dicho la semana pasada, y es muy evidente que el carácter de bully, como le dicen, de abusador, que es la palabra en español realmente es abusador, de Donald Trump, su carácter se desarrolla de una forma con las relaciones que tiene con personajes o con países o con presidentes de diferentes países, se da de la siguiente manera. Si ve él como presidente de Estados Unidos que el primer ministro o que el presidente de un determinado país es una persona sin carácter, es una persona sumisa, es una persona que le rinde pleitesía, es una persona que no tiene apoyo en su propio país, es una persona débil en cualquier sentido, o pertenece a un país débil, y él por lo tanto es débil, pues entonces Donald Trump lo pisa, lo sume, lo humilla, pasa por encima de él, lo insulta, lo ofende, le hace cualquier tipo de groserías. Y la diferencia es cuando Donald Trump ve que el presidente, primer ministro o la presidenta o quien sea de un país que se entrevista con él o que se relaciona con él es una persona digna, le para el alto, le demuestra que tiene carácter, que no se va a dejar doblar, que es apoyado por la mayoría de su país, que tiene ese respaldo, que lo sostiene o que la sostiene, que tiene carácter y que les digo, le pone la cara, que no se amedrenta, que no se humilla, que no se pone de tapete, sino que es completamente digno y exige un trato entre iguales, como lo hizo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo está haciendo ahora y bastante lo hizo muy claramente Claudia Sheinbaum. Bueno, pues evidentemente pues tiene que tratar a la otra persona con respeto, y entonces de hecho le gusta a Donald Trump una persona así, le gusta tratar con personas así y las termina admirando, como de hecho terminó admirando y respetando al presidente Andrés Manuel López Obrador.
a pesar de las divergencias, a pesar de las diferencias entre las políticas de ambos y a pesar de las abismales diferencias entre la ideología o el sentido de político de uno y de otro, porque uno es de izquierda, Andrés Manuel, y Trump es de derecha, completamente de derecha, de empresario, imagínense, qué tan diferentes pueden ser esos personajes. Pues Trump aprendió a respetarlo e incluso lo consideró su amigo, porque, insisto, se dio a respetar. El caso de Canadá es patético, el caso de Justin Trudeau es verdaderamente patético. Ellos como país están en el Tratado de Libre Comercio gracias a Andrés Manuel López Obrador, gracias a México, porque Trump no los quería. De hecho, Trump habló en su momento muy mal de Canadá y de Justin Trudeau, con cierta razón, por las actitudes muy volubles, muy hipócritas, muy cobardes del primer ministro de Canadá, en donde daba bandazos para un lado y para otro. También quiero decir, antes de cambiar de tema, que ya me estoy colgando con este tema, pero es importante, hay que decir que hay muchas más diferencias. Por ejemplo, Canadá es un país extremadamente sumiso a Estados Unidos. Incluso en la peor época de México, México no ha llegado a ser tan sumiso con Estados Unidos como lo es Canadá. Hay que recordar que Canadá es parte de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si Estados Unidos le dice vamos a mandar una fuerza militar a un determinado país, al igual que los otros países que son parte de la OTAN, Canadá colabora, y colabora con un presupuesto, y colabora con armas, y colabora con ejército, obligadamente por ese tratado que tienen con Estados Unidos, que es parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, pues México no es parte de la OTAN, México no está obligado a nada de eso, y México es completamente autónomo, independiente, lo es y lo ha sido, incluso en la época del PAN, que ahorita vamos a hablar un poco más de ello al final del en vivo. Entonces la verdad es muy claro que las diferencias entre Canadá y México, pues sí son muy importantes, y ya les hemos dicho la semana pasada que la diferencia comercial, México está muy por encima de Canadá en cuanto a la relación comercial con Estados Unidos. Estados Unidos es bastante más dependiente de México a nivel comercial que de Canadá. Lo que se comercia entre Estados Unidos y México es mayor que lo que se comercia con Canadá, lo que Estados Unidos comercia con Canadá. La trascendencia, y ahorita vamos a hablar de este tema, de la relación con México es muchísimo mayor que la de Canadá, y a eso vamos ahorita. Pero bueno, antes de esto voy a pasar a un tema que no tiene mucho que ver, pero que se me coló por aquí. Fíjense que tiene una nueva catástrofe Ricardo Salinas Pliego, y esta sí es dura, es fuerte, es bastante fuerte. El valor en la bolsa de la empresa Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, cayó 63.2%. 63.2% cayó el valor de las acciones de Electra en la Bolsa Mexicana de Valores. Es un golpe terrible para este hombre millonario. ¿Esto qué significa? Bueno, en términos prácticos, para que tengamos una idea de qué significa en términos de business, de dinero, fíjense, en minutos, Ricardo Salinas Pliego perdió 4,000 millones de pesos. En minutos, 4,000 millones de pesos se le fueron así, como agua. De su fortuna los perdió. Con eso, con lo que ocurrió también, para que se den una idea del impacto, Ricardo Salinas Pliego pasó de ser el tercer hombre más rico de México a ser el cuarto. O sea, cayó un escalón en términos de el lugar que ocupaba como de entre los hombres más ricos de México, del tercero al cuarto lugar. En algo similar a esto, que también pasó, que hay que comentarlo, vincularon a proceso. Ya saben, cuando vinculan a proceso a alguien es que pues ya le dan orden de aprehensión. Vincularon a proceso a 5 integrantes del Consejo de Administración de FAMSA. No sé si ustedes se acuerdan qué es FAMSA. Bueno, FAMSA es como, hagan de cuenta que la competencia, o era la competencia de Electra. FAMSA es una tienda que al mismo tiempo tenía su banco también, igual que Electra, pero de Televisa. Televisa tenía, así como TV Azteca tenía su Electra, o la empresa tenía su Electra, que era una tienda departamental y que vendía cosas
muebles, vendía electrodomésticos, etcétera. También tenía su banco. Bueno, FAMSA exactamente lo mismo que Electra. Ya tiene mucho tiempo que tronó, ya tiene mucho tiempo que por fraude esa empresa, si ustedes en algún lugar de la República donde vivan, se darán cuenta que la empresa FAMSA desapareció. Aquí en Villahermosa, la sucursal que tenía FAMSA, vendieron todo. Bueno, pues por fraude vincularon a proceso a 5 de los integrantes del Consejo de Administración de FAMSA, porque hicieron negocios turbios y se volaron. La lana desapareció de FAMSA. Entonces, otro golpe también para la empresa que, en este caso de Azcárraga, como ustedes saben, ya Azcárraga renunció a Televisa, a la gerencia o a la dirección, a la presidencia de Televisa, ya también renunció desde hace algún tiempo, que también lo dijimos aquí. Y pues son golpes para estos dos hombres ricos de los medios de comunicación, de Televisa, en este caso con FAMSA, y de TV Azteca con Ricardo Salinas Pliego y su Electra. En fin. Bueno, pero ahora sí vamos a continuar con lo que... Me salí un poco del tema, pero regreso al tema de la importancia de los migrantes para Estados Unidos. Fíjense, les voy a dar unos datos muy interesantes que se dieron en la mañanera, que son importantes que ustedes lo sepan. ¿Qué tan importante son los migrantes mexicanos en cuanto al consumo en Estados Unidos? Se trata de un buen de millones, son más de 40 millones de mexicanos. Algunos calculan que son como 60, ya con los migrantes que no son mexicanos, pero los mexicanos son 45 millones de personas en Estados Unidos. Bueno, ¿qué tan importantes son para el consumo? El 80% de los salarios que los trabajadores mexicanos ganan en Estados Unidos se consumen en Estados Unidos. O sea, sí, ya sé que se dice, no, es que lo que pasa es que ellos mandan es un gran ingreso para México y para los pueblos y para las familias de México que tienen sus familiares en Estados Unidos, migrantes. Por supuesto que es un gran ingreso. Es la principal fuente de divisas de México desde fuera de México, que representan bastante ellos. Sí, pero ellos también gastan dinero allá, ¿eh? Ellos viven allá y gastan su dinero allá. Le mandan dinero a sus familias, pero viven allá. Y mientras vivan allá, pues el 80% de sus salarios se consumen en Estados Unidos. Lo demás lo mandan, pero es un 20%. Ese dinero se queda allá, se queda en todo lo que ellos necesitan para vivir, para comprar. Rentas de casas, coches, comida, todo lo que tienen que pagar, ahí se queda en Estados Unidos, mucho. Si los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía de ese país se contraería 1 punto del Producto Interno Bruto. Y la verdad es que los gringos no están así como que muy bien como para andar desperdiciando puntos del Producto Interno Bruto, porque están súper endeudados. Pero se construiría, se restringiría, se contraería la economía de Estados Unidos en 1 punto del Producto Interno Bruto, si los trabajadores dejaran de consumir ahí en Estados Unidos ese dinero que les digo que es el 80% de sus salarios. Eliminar el consumo de los trabajadores mexicanos sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura de Estados Unidos. O sea, imagínense nada más el impacto. O sea, sería quitar el valor que genera todo eso junto. La agricultura, la pesca y la silvicultura de Estados Unidos, tendría que quitarse todo eso. Todo lo que eso aporta a la economía de Estados Unidos sería retirarlo, quitarlo, y eso sería el equivalente a quitar el consumo de los trabajadores mexicanos. Así de significativo, así de importante es lo que consumen en Estados Unidos los migrantes. Ahora, en cuanto a la generación de empleo, bueno, México también crea empleos en Estados Unidos por múltiples vías. Los mexicanos trabajan allá, pero también ellos generan empleo de norteamericanos allá. ¿No me creen? Ahí les va. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos crea empleos en Estados Unidos. Por ejemplo, las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas, por ejemplo, Ford, lo que les habíamos dicho la semana pasada, Ford, ¿cómo se llama la otra? General Motors
y la otra que era Chrysler, no sé cómo se llama, Stellaris, creo. Ajá, esas tres, por ejemplo, vamos a suponer que de cada 131 empleos creados en esas filiales y en otras filiales mexicanas, generan 333 empleos en Estados Unidos. Repito, por cada 131 empleos creados en México por esas empresas, esas empresas generan 333 empleos en Estados Unidos. Así que es un mito ese de Trump que no, es que se van a otro lado y no generan empleos aquí. No, no es cierto. Generan en sus países, pero también generan ahí mismo en Estados Unidos. De otro tipo, pero generan empleos también. Y a un nivel mayor. El trabajo inmigrante crea empleos en Estados Unidos porque aumenta los ingresos de las empresas. Por ello, fíjense, por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos, se crean 1 o 2 empleos para nativos de Estados Unidos. O sea, por cada 10 inmigrantes que ya trabajan en Estados Unidos, ellos crean 1 o 2 empleos para nativos de Estados Unidos. Porque les digo, generan con lo que ellos hacen, con lo que ellos compran, con lo que ellos viven, sobreviven, pues obviamente generan empleos por su existencia en Estados Unidos, su existencia laboral, como sea. La inversión de los mexicanos en Estados Unidos crea entonces 123,000 empleos en Estados Unidos. 123,000 empleos en Estados Unidos. Ahora, también en la seguridad social, fíjense lo que es difícil, uno podría pensar que no, porque dicen, no, pues son migrantes, ellos no tienen nada que ver con la seguridad social. No, sí, también afectan positivamente a la seguridad social de Estados Unidos, fíjense. Los migrantes contribuyen con la solvencia de la seguridad social en ese país, en Estados Unidos. El 52% de los salarios de migrantes mexicanos pagan la seguridad social en Estados Unidos. El 52% de los salarios de ellos, de los migrantes, pagan la seguridad social en Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que pasaría? Si la migración legal se redujera en 50%, a lo largo de 10 años, la deuda del Seguro Social aumentaría en 13%, sumando pérdidas de 1.5 billones, con B, billones de dólares en 75 años. Si la migración aumentara, por el contrario, si la migración aumentara en 200,000 inmigrantes al año, la solvencia del Seguro Social se extendería por 2 años, aumentando sus reservas en 284,000 millones a lo largo de 10 años. O sea, quiero que tengan bien claro esto porque podría parecer confuso, pero ahí les va, para que se den una idea. Los migrantes indocumentados contribuyen con 13,000 millones de dólares al año al Seguro Social. ¿Saben por qué? Debido a que la mayoría de ellos, de los migrantes, no reclama, como son migrantes, no reclama beneficios. El 92% de ese dinero, casi la totalidad, obviamente, muy poquitos reclaman esos derechos, el 92% de ese dinero termina, ¿saben qué?, beneficiando a los nativos de Estados Unidos. Entonces, como ellos no lo reclaman, pues termina en manos de los norteamericanos residentes nativos de ese país, porque los migrantes pues no lo ocupan, no lo usan. Entonces, ahí está una información interesante que se dio en la mañanera en cuanto al consumo generado por los migrantes mexicanos, en cuanto a la generación de empleo también creada o incentivada por los migrantes mexicanos, y en cuanto a la seguridad social de los norteamericanos, que también está impactada positivamente por precisamente el hecho de que existan migrantes en Estados Unidos. Así de contundente, así de importante es la presencia de los mexicanos en Estados Unidos. Bueno, hablábamos la semana pasada, una información que me pasó por ahí mi querido amigo Tenax Vite, sobre un reportaje, un TikTok más bien que puso, que subió el hijo de Ricardo Rocha, que es un gran periodista, quiero decirlo, un gran periodista, Juan Armando Rocha, ¿no? O José Armando, no me acuerdo.
Caso que lo vi el TikTok y la verdad es que sí, efectivamente lo que decía Tenax es cierto. Lo que sucedió fue que el PT, el Partido del Trabajo, metió una iniciativa en la Cámara para cancelar las deudas del Fobaproa y que ellas pues pasen a quienes fueron los rescatados. O sea, que los mexicanos nos liberemos de esa deuda, que el gobierno, que deje de ser una deuda pública, que ya no tengamos que pagarla con nuestros impuestos por los próximos, no sé, hasta 2070 se tenía pensado que se iba a terminar de pagar, que es un lastre, es un verdadero lastre para el desarrollo del país, porque muchos de los recursos que se necesitarían para el desarrollo del país, una parte importante pues se tiene que pagar en deuda, y es una deuda que pues se está pagando, que se pagan intereses, y que nos quita una buena parte del presupuesto de cada año. O sea, en el presupuesto de egresos siempre sale una parte que está etiquetada ya está etiquetada para el pago de la deuda externa. Entonces, sería maravilloso, sería increíble que eso se pudiera hacer. Ya veremos si se aprueba. Primero tendría que apoyarse esta iniciativa del PT por la mayoría de la Cuarta Transformación, es decir, que se junten los de Morena, los del Verde, y que junto con los del PT, tanto en diputados como en la Cámara de Senadores, aprueben por mayoría calificada esta solicitud o esta iniciativa del PT, para que después, obviamente como procedería, pase a los estados del país, para que también igual se aprueben en esos estados, al menos en 17, y ya veremos si una vez que eso ocurra y que obviamente proceda a ser publicado en el diario oficial de la Federación, luego lo pueden hacer proceder a nivel judicial. Sería ya la siguiente etapa, ya estaría en la Constitución, ya sería parte de la Constitución, y entonces sería que se ejecutara en el Poder Judicial, que se llevara a cabo, que se aplicara como tal, y habría que ver la de juicios que habría para evitarlo, para restringirlo, para contenerlo, para evitar por todos los medios de estos que han resultado favorecidos, de estos banqueros que han resultado favorecidos porque los rescataron. Y que les digan, pues con la pena, manito, pero pues van a tener que pagar ustedes porque la deuda era de ustedes. El rescate no era justo, no fue justo y no tenemos que estar pagando lo que ustedes deben. Deben que pagarlo ustedes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir aquí es que pues es muy promisorio, la verdad es muy promisorio esto. Yo creo que hay buenas perspectivas. ¿Saben por qué? Porque afortunadamente ya viene el cambio y la renovación total en el Poder Judicial. O sea, evidentemente ya el próximo año, como todos sabemos, ya no pudieron parar la elección de jueces, ministros y magistrados. Cambiará completamente el Poder Judicial. A más tardar en junio del próximo año ya tendremos otro Poder Judicial completo. Bueno, no completo pues, pero la mitad, supuestamente. Y con esa mitad que quede, que creo que en algunos estados de la República van a cambiar más de la mitad, van a cambiarlos todos. Tomaron la decisión, me parece que en algunos estados, de aventarse de una vez toda la renovación completa. No todos los estados lo harán, pero algunos estados lo harán. De cualquier forma, ya con esta composición distinta que exista en el Poder Judicial como un todo, yo creo que es una magnífica posibilidad, una buena perspectiva de que una iniciativa tan fuerte, tan contundente, tan benéfica para México como esta del Partido del Trabajo, pues pudiera llegar a completarse, llegar a aprobarse y llegar a hacerse ley para que se aplique y para que nos liberemos de esa carga tremenda que se tiene que estar pagando cada año en deuda externa, ¿no? Que nos limita mucho el presupuesto para todos los programas sociales, para todo, para las obras, las grandes obras del gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede permitir, les digo, el hecho del cambio y la renovación total en el Poder Judicial puede permitir lograrlo, puede perfectamente permitir lograrlo. Dice José Miranda, sería una maravilla, imagínense, librarse de esa deuda significaría un impresionante potencial para el desarrollo de México, sería increíble, sería quitarnos los lastres y poder volar prácticamente, o sea, sería como un globo que le quitan todos los lastres y se eleva.
que los lastres es lo que nos impide despegar del suelo. Con eso México podría despegar del suelo de una manera tremenda, y como le dije yo la semana pasada cuando comentábamos del tema, México podría colocarse en una posición de verdad envidiable, en una posición increíble a nivel mundial, a nivel económico, porque ya no habría limitación, ya no habría restricción, y el crecimiento, el potencial de crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, la tasa de crecimiento se dispararía. Ya no tendremos ese problemas de las limitaciones en la tasa en el de crecimiento anual. Dice Poder Migrante, ¿quién pagaría esa deuda? Pues la pagaría quien tienen que pagarla, creo yo. La propuesta es que se les regrese a quienes la adquirieron, porque qué cómodo, ¿no? O sea, te doy un banco barato, casi te lo regalo, y luego cuando tú no sabes manejarlo y lo dilapidas y lo haces quebrar, nosotros pueblo, o sea, gobierno le dice al pueblo, ¿saben qué? Vamos a tener que rescatar porque el estúpido no pudo manejar su banco que le regalamos, que le dimos barato. Entonces, como no pudo hacerlo y nos va a afectar a todos, entre comillas, porque le afectó a él realmente, no tanto a todos, entonces hay que rescatarlo. Tenemos que rescatar ese banco. Se lo volvemos a dar, se lo regresamos. Pero ellos no pagaron nada. Los que estamos pagando por ese rescate, por esa devolución de ese banco a ese idiota, a ese estúpido o a ese ratero que se robó todo el dinero, que dilapidó todo su banco, que lo hizo perdedizo, que lo colapsó, que lo quebró, pues él de todas maneras le regresa al mismo banco. Es como un niño que rompe todo en la casa y en lugar de castigarlo o de darlo a comprarle juguetes, le vuelven a comprar el juguete que rompió, se lo vuelven a comprar. Así no se fomenta la responsabilidad. Así es que son como un niño berrinchudo, un niño maleducado, pero resulta que no son niños, y resulta que nos están costando, a todo un país nos está costando ese consentimiento a ese tipo de empresarios, a ese tipo de banqueros corruptos, nos está costando el desarrollo de todo un país. En fin, entonces sería un potencial impresionante para el desarrollo de México. Bueno. Ya se me está acabando el tiempo, entonces vamos a pasar a los últimos temas, mis queridos amigos. Les recuerdo, tap en la pantalla para los likes, y les recuerdo, vayan al canal de YouTube, Somos la 4T Noticias, para que allá nos den más likes, obviamente, pero para que se suscriban, sobre todo suscríbanse, ahí como les puso mi querido amigo Tenax Vite, suscríbanse. Y ya saben, tenemos estas transmisiones en vivo de lunes a jueves a las 6:30. Bueno, los últimos dos temas, mis queridos amigos. Primero, otra traición dentro de la Cuarta Transformación. Ya se esperaba, digo, ¿qué se puede esperar de un panista? Pues resulta que Javier Corral, el ex senador ahora y ex gobernador de Chihuahua, votó en contra de la desaparición de los organismos autónomos. Sí, ya muy de Morena, ya muy del lado de la 4T y todo eso, pero al final de cuentas votó en contra de la desaparición de los organismos autónomos. Que esto no impacta, pues no impacta, porque eso de todas maneras ya el Senado la aprobó. El Senado, después de que ya había sido, lo habíamos dicho la semana pasada, aprobada por los diputados, ya lo aprobó el Senado, la desaparición de 7 organismos autónomos con 42 votos, y creo que fueron 7 en contra, no me acuerdo cuántos fueron en contra, pero fueron 42 votos a favor, y en contra estuvieron el PAN, el PRI y el Movimiento Ciudadano. Y aparte, Javier Corral, que ya supuestamente no es del PAN, pero votó como si fuera panista. En fin, es otra traición. Son ese tipo de cuestiones que uno puede esperarse. Pues Javier Corral es panista, siempre fue panista, fue gobernador del PAN, fue militante del PAN durante muchos años, viene de los Bravos del Norte, de los empresarios estos del PAN del Norte. O sea, ni modo, en el pecado llevamos la penitencia. Lo jaló Morena por una serie de cuestiones de lucha contra la corrupción, por su enfrentamiento con la gobernadora actual de Chihuahua, pero la verdad, sinceramente, es que ya dio la cara, ya sacó el cobre, ya salió el verdadero panista dentro de Javier Corral, que es lo que es él. Bueno, pasemos a otro tema. También, fíjense que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destrozó completamente al PAN y a su manejo petrolero, al manejo que hicieron durante los sexenios del PAN, en el caso particular de Calderón y de Fox. En esos sexenios hubo un incremento tremendo de los ingresos petroleros. ¿Por qué?
Pues porque se dio la casualidad de que en esos tiempos, por circunstancias internacionales, el precio del barril de petróleo se fue hasta las nubes. El precio estaba altísimo. Y México pues vendía petróleo crudo, vendía muchísimo petróleo crudo porque esa era la tendencia desde la época de las privatizaciones, desde Salinas trataron de ir yéndose más hacia la producción de petróleo crudo, hacia la exportación de petróleo crudo y dejando la producción de petroquímica básica, dejando la producción de gasolinas, importándolas. Y entonces hubo un excedente tremendo de ingresos por la venta de petróleo a nivel internacional. Y la presidenta puso el dedo en la llaga, hablando de este tema, preguntando abiertamente en la mañanera dónde quedó el dinero de los excedentes petroleros, dónde quedó tanto dinero que le llegó a los gobiernos de Calderón y de Vicente Fox. La presidenta preguntó abiertamente, y es muy cierto, ustedes recuerden, si es que les tocó vivir como a mí de esa época, y si no, analícenlo, véanlo históricamente. ¿Cuáles obras hubo en las épocas de Fox y de Calderón? Obras grandes, importantes, por esos ingresos que se sumaron al presupuesto normal, que fueron una cuestión excedente completamente grande, que superó el presupuesto normal del gobierno federal. ¿Dónde estaban las obras? ¿Dónde estuvieron las obras de Calderón? Las obras de Fox, importantes, significativas de sus sexenios. No hubo, menciónenme una. No hubo nuevas refinerías, Calderón la prometió y terminó haciendo una barda. O sea, ¿qué dejaron Fox y Calderón de obras? Incluso dejaron abandonadas las existentes, las refinerías existentes. O sea, empezó todo este problema, toda esta cuestión de la privatización y del desalojo de toda la cuestión productiva nacional para poder depender del extranjero en materia de combustibles y perder la soberanía. Y con ese propósito empezaron a dejar perder las 6 refinerías que tenía México y dejaron de producir y se empezaron a oxidar, literalmente. Dejaron abandonadas, no hubo mejoras, no hubo inversión en ese sentido, no hubo una nueva refinería, como les digo. ¿Qué hicieron con esos excedentes petroleros? Y además de todo eso, de que no hubo obra en todo sentido y que no construyeron una refinería como lo prometió Calderón, a pesar de esos ingresos petroleros excedentes, endeudaron a la empresa. A pesar de eso, endeudaron a la empresa. Y quiero añadir a todo esto, aparte dieron concesiones, dieron propiedad a extranjeros para perforación marina de alta mar, en aguas profundas, para dar un montón de áreas. Concesionaron a empresas extranjeras en donde muchos mexicanos políticos como Vicente Fox y otros políticos mexicanos fueron socios y les tocó parte de esas no sé cómo se les llaman, ya se me fue la palabra, de esas áreas de explotación, y solo se quedó en eso. Les dieron la concesión, pero pues no las usaron. Esas empresas pues nunca usaron esas explotaciones, sino que la dejaron como inversión, entre comillas, pero nunca hicieron uso de esas explotaciones que supuestamente habían dicho los panistas, Ricardo Anaya sobre todo, cuando hicieron eso, que iban a fomentar la explotación petrolera y que iba a aumentar muchísimo la exploración y la producción de petróleo. Pues no aumentó nada, no utilizaron esas concesiones petroleras en lo absoluto. Gracias, mi querida Sonia. Pues tenemos unos cuantos minutitos. Háganle caso a Sonia. A ver, vamos a lograr el objetivo, amigos. A ver si lo logramos antes de que terminemos. Entonces les digo, endeudaron a la empresa. Todavía se dieron el lujo de los panistas de endeudar a la empresa. Fíjense nada más. O sea, no solo no hicieron obras, sino que pues se robaron todo ese dinero. Privatizaron todo, la empresa, dilapidaron todos los recursos de la empresa, la endeudaron, acabaron con la petroquímica básica, acabaron con las refinerías, la dejaron abandonadas las refinerías que existían, y les digo, no construyeron ninguna. Y entonces, ¿dónde quedó tanto dinero? Es la pregunta que hizo abiertamente la presidenta. Pues en las bolsas de todos ellos, de muchos de ellos. Gracias, mi querido Tenax, ya te pusiste las pilas. Vamos a darle, gracias, muchas gracias, amigos. Pues esta ha sido la información, mis queridos amigos.
Qué bueno que están aquí conmigo. Gracias por los likes, gracias por darle tap a la pantalla y por los regalos, por supuesto, por los helados que me están regalando aquí mi querido Tenax, mi querida Sonia, que han sido los que han estado. Gracias, mi querida Leor 1001, bienvenidísima, qué bueno que estás aquí. Saludos, gracias por estar aquí. Qué bueno que te tenemos presente. Pues ya nos quedan como 5 minutos, un poquito menos de 4, para ver si logramos la meta, mis queridos amigos. A ver si me echen la mano por ahí. No es muy alta, no es muy grande, a ver si la logramos. Por ahí no ha llegado Edith, espero que llegue por aquí, o los demás que están por aquí, a ver si me pueden apoyar. Y como puso mi querido amigo Tenax aquí en el chat, como siempre, recuerden, ya se los dije hace rato, se los recuerdo, si están ustedes llegando apenas ahorita, si se están conectando apenas, si no pudieron ver la transmisión completa de este día o de cualquier otro día, pueden verla completa en YouTube, somos la 4T Noticias, ahí pueden verla de este o de cualquier día. Y suscríbanse al canal de YouTube, por favor, para que nos apoyen y subamos el número de suscriptores, porque necesitamos llegar a los 1000 y ya no nos falta mucho, estamos muy cerca, nos falta menos. Échenos la mano, suscríbanse y bueno, compartan esta información para que le llegue a más gente, para que más gente tenga la información de lo que va ocurriendo día a día. Espero que les haya gustado el TikTok que hice este fin de semana. Por ahí tengo otro que voy a subir, yo creo que mañana probablemente. A ver si me da tiempo, tengo otro preparado que tengo que editar y por ahí lo voy a subir. Espero que les guste y lo hago con mucho cariño para todos ustedes, para tener ese tipo de información, compartirla con todos ustedes. Bueno, espero que me llegue por ahí algún regalito y bueno, vamos a ver si veo algo aquí en el chat de lo que me están diciendo mis amigos que me están saludando. Plinio se está conectando. Gracias mi querida Sonia por darle like al en vivo, otro like, saludos, algunos que se están uniendo, les digo, vayan a YouTube, Somos la 4T Noticias para que vean el en vivo más al rato, más tarde completo, si no lo vieron completo, y suscríbanse sobre todo, me apoyarían bastante al hacerlo. Pues esta es la información amigos, fíjense, interesante cómo le puso un alto la presidenta de México a Canadá, poniéndolos en su justa dimensión, diciéndoles, no, pues claro que no somos lo mismo, mano. O sea, honestamente no somos lo mismo. Hay una diferencia abismal entre nosotros en cuanto a la cuestión cultural. Tenemos una riqueza histórica y una riqueza cultural que, pues, la verdad ustedes no tienen. Y aparte, pues, imagínense nada más que la popularidad del presidente del primer ministro de Canadá es de 30% y la de nuestra presidenta es de más de 70%. Por ahí me estaban diciendo, ya ni lo vi, pero por ahí me estaban diciendo que un medio estaba diciendo que 90%. No estoy tan seguro, no lo creo mucho, creo que está un poquito disparatado y no por tirarle piedras ni por ser el abogado del diablo, pero yo creo que la aprobación de la presidenta no creo que llegue a 90%. Ojalá fuera así tan alto, ¿no? Porque sí, son una minoría muy, digamos, muy limitada, la oposición, pero pues sí son más del 10%, creo yo, me parece a mí, a menos que ya se hayan restringido, ya se hayan contraído y se hayan reducido desde 30% a 10%. Lo cual veo difícil. Dice Tenax, mujer, madre, abuela, doctora científica, presidenta Claudia. Así es, aunque les cueste trabajo reconocerlo y decirlo, ¿no? Les cuesta por ahí trabajo. Por ahí me acuerdo del TikTok que hice sobre precisamente... bueno, no lo he helo, ya se los estoy adelantando. No quiero adelantárselos. Les voy a hacer... hay uno sobre lo que dijo Lili Telles. No lo voy a adelantar. Hay uno sobre Lili Telles que voy a subir, mañana probablemente lo suba, relacionado con las sandeces que ha dicho Lili Telles, relacionada con la presidenta de México. Por eso viene a colación de lo que dijo mi querido Tenax aquí en el chat, de que es doctora, científica, mujer, madre, abuela, presidenta, todo, sobre todo. Entonces, sí, hubo una participación desafortunada de la Lela Telles, que de veras que bárbara, qué representante del PAN, con esa representante del PAN, ¿para qué quieren más? De verdad que sí. Luego se extraña a alguien de que estén
haciéndose cada vez más pequeños, cada vez más insignificantes la derecha y específicamente el PAN. Y con ese dirigente que tiene nuevo, que es un corruptazo, que es un delincuente, imagínense, delincuente, líder de delincuentes. Increíble. Bueno, amigos, pues nos vemos mañana. Muchas gracias de nuevo por su asistencia aquí, por su presencia en este chat, en esta información, en este vivo, y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, bye bye. Cuídense mucho. Cuídense mucho.